¿Cómo juega esto, Nicolás, en las rentas? ¿Qué ha pasado con el costo de las rentas y cómo se va armando esa relación agricultor-dueño del campo? ¿Motivó cambios, hubo ajustes? ¿Cómo está ese aspecto hoy? Y bueno, acá en la zona centro nosotros venimos saliendo de un año muy complicado en verano. Realmente fue uno de los peores años en lo que va de los últimos 10 años. Nos pegó muy fuerte la seca y realmente no hay un ánimo por parte del productor de ir a una suba de renta. Obviamente que el dueño del campo siempre tira un poquito más de la piola y pide un poco más. Tampoco vemos una llegada masiva de interesados por arrendar campos, si bien todos queremos, básicamente son los locales los que van absorbiendo, las empresas que ya están instaladas. Y sí, realmente hay un poco de ajuste al alza, pero como te comento, o sea, no estamos saliendo de un buen año, que hay un margen grande para repartir. Te diría que los márgenes acá en verano fueron negativos, salva la cuenta del cultivo de invierno, porque tuvimos un muy buen año y como dice Santiago, hoy la soja tiene varios acompañantes. Creo que en la zona nuestra lo fundamental fue el cultivo de invierno, que dejó un margen positivo bien interesante, con rendimientos muy, muy buenos, y parte de ese margen se lo termina llevando la soja en pérdida, un margen negativo, porque tuvimos un año malo. Pero sin lugar a dudas que esto va a llevar a inflacionar un poco las rentas, como pasó siempre, cuando hay más jugadores buscando campos, y bueno, creo que de todas formas estamos ante un nuevo paradigma, porque creo que van a salir campos a arrendamiento, y no tanto en las zonas calientes como puede ser Dolores, Mercedes, Yun, parte de Flores, Durazno, sino que va a haber un nuevo paradigma de qué pasa con los campos para llegar a aquellos campos que se desarrollaron en el noreste, vuelvo a decir lo mismo, Tacuarembó, Cerro Largo, que ahí había un área bien importante de agricultura que se dejó de hacer, que la desarrollaron los pools de siembra, y bueno, con estos niveles de precio creo que nuevamente son zonas que pueden volver a entrar. Hay que ver en qué formato se entra ahí. Creo que nosotros inclusive como empresa estamos viendo la posibilidad, porque ya que en la zona centro va a ser muy difícil el crecimiento en área, ya que los campos que salen no duran un día, se arriendan al instante, porque obviamente se pasan a los actores locales. Si uno quiere crecer en área, creo que tiene que ir a volver a explorar esa zona que ya se desarrolló en su momento por los pools de siembra. Y ahí hay que ver, porque creo que hay lugares bien interesantes, pero lo ideal para nosotros sería ir a algún formato asociativo con el dueño del campo, en el cual no sea una renta pura a kilo de soja, porque obviamente son zonas un poco más marginales y con mayor riesgo, ¿no? Pero creemos que ahí va a estar el gran desafío, porque un campo en Dolores, en Mercedes o en Yum son fácilmente absorbibles. O sea, si pasan de pastura, más todavía lo van a agarrar los actores que hoy están instalados. Pero sí, sin duda vemos que las rentas van a corregir al alza, ¿no? ¿Coincidís, Federico, en que va a haber una corrección al alza de las rentas por esta situación? Sí, sí, claramente. Es casi inevitable, dado que eh, la mayor proporción del área está en kilos de soja, la renta. Eh, y bueno, eso corrige automáticamente, pero bueno, se da la doble Nelson que corrige, aumentan los kilos y aumenta el precio, con lo cual el valor en dólares se termina disparando muy fuerte para arriba. Eh, entonces, ya es como un factor que, digamos, ajusta margen casi instantáneamente. Una renta que, no sé, estaba, por decir algo, en 600 kilos de soja, una soja de 350 pasa a estar en 800 con una soja de $480. Entonces, el aumento en dólares es brutal. Después, bueno, hay otros sistemas, a parcería, etcétera, que también corrigen y permiten, digamos, al dueño del campo también capitalizar el aumento del precio. Así que sí, las rentas creo que inevitablemente van a subir. Quizás no hay tantos, como decía Nicolás, no hay tantos actores nuevos pujando, no hay tantos campos,
digamos, que salgan al mercado, se absorben muy rápidamente, ahí quizás hay un aprendizaje también en no, de alguna manera, no rotar al arrendatario con tanta frecuencia como quizás se daba antes. Entonces, lo que vemos es que no, aunque uno esté activamente en el mercado, de alguna manera pendiente de qué campos puede uno crecer, no, las posibilidades son muy pocas, porque los campos digamos, se reciclan muy rápidamente. Así que creo que el crecimiento en área va a tener que ser en campos que salieron del sistema a pastura, pueden volver, y como decía Nicolás también, en las zonas que antiguamente tuvieron un cierto empuje agrícola y hoy están sin agricultura. Y en esos casos la agricultura no pasó a ser hecha por los locales, como si se dio en el resto de la zona, que también le da como una sostenibilidad mucho más sólido. Está el sector hoy que hace 10 años, por la cantidad de actores y las características, como también decía Baranov, bueno, él es de alguna manera un exponente de eso, el agricultor local que ha crecido, que se ha consolidado, también le da como una firmeza al área más importante que antes. Alexis, Baranov, ¿cómo están ustedes trabajando el tema de las rentas? ¿Han modificado el relacionamiento con el dueño del campo? ¿Contratos más largos? ¿Contratos que contengan quizás una canasta de productos y no tanto la soja, que es la referencia, obviamente? ¿Cómo han encarado ese aspecto? Sí, estos años anteriores, en muchos casos se volvió al tema porcentaje o a parcería, como se le llamaba, muchos campos se volvió, más que nada porque se empezó a rotar más con pradera, muchos campos marginales y eso, entonces ahí entró el tema de a parcería o porcentaje, pero en general y en particular nuestra empresa, el 99% de los campos los tenemos en kilos de soja, con una renta fija en kilos de soja. Y los contratos, bueno, venían siempre con una cautela por este tema de que la inestabilidad de los precios, digamos. El dueño del campo siempre quiere, como se decía, algo más, entonces no puede proyectarte mucho más de 2, 3 años, por la inestabilidad justamente de los precios. Pero básicamente esa es la modalidad, sí.